주 나의 빛 나의 노래 시험이나 환난에도 주 나의 힘 나의 반석 증량 못할 주의 은혜 한없는 주님의 사랑 내 모든 것 대신 주님 사랑으로 이끄시네. 내 모든 죄 사하시려 죽임 당한 어린 양 무덤에서 부활하신 영광의 빛 대신 예수 다시 사신 승리의 주 내 죄를 사해 주셨네. 날 구원한 구주 예수 나를 인도하시네. 오직 예수 나의 믿음 십자가 능력 속에 빛나는 영광 내 모든 승리로 주님께 영광을 주 나의 힘 나의 소망 오직 예수 오직 예수 나의 믿음 십자가 능력 속에 빛나는 영광 내 모든 승리로 주님께 영광을 주 나의 힘 나의 소망 오직 예수 내 모든 승리로 주님께 영광을 주 나의 힘 나의 소망 오직 예수. 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 1 hasta el 8. La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer todos juntos. 시작. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que está más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desandar desnudos decorado de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Amén. En este momento, al escuchar la palabra de Dios, oremos para que este evangelio pueda ser poder y fe en nosotros. También oremos por el obispo, para que sus labios puedan tener la sabiduría, el conocimiento y el poder. Vamos a orar todos juntos. 우리에게 참 복음을 통하여 예수 그리스도의 그 놀라운 은혜의 말씀을 생명으로 증거해 주시고 그 말씀을 받고 우리 영혼이 구원을 얻었음을 아는 이 시간 우리 하나님이 인도하여 주시옵소서.
그 말씀을 받고 순종해 나가는 기쁨이 우리 안에 있게 도와주시고, 말씀을 전하시는 감동 입술에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감으로 함께하여 주시옵소서. 그가 증거하시는 하나님의 말씀을 깨닫고 주 앞에 나가는 귀한 모든 시간 되므로 우리 하나님이 정말 우리에게 주시는 놀라운 생명과 진리를 깨닫는 이 귀한 시간 될 수 있도록 하나님이 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 2021년에 en este primer día del Señor que nos has dado en este 2021, 이 예배를 통하여 ayuda, Señor, que a través de este culto nosotros podamos ver tu rostro y podamos darte la gloria y podamos recibir esa gran gracia que viene de ti. Padre Dios, especialmente deseamos escuchar tu palabra en este momento. Tú has puesto a tu siervo para llevar tu palabra. Dale un gran poder 우리 모두가 종과 함께하여 y ayuda, Señor, que todos juntos podamos recibir lo que es tuyo. 여러 가지 여건 때문에 Padre Dios, en medio de todo tipo de condiciones no nos hemos podido reunir todos juntos, pero nosotros en cada lugar en que estemos estamos recibiendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder recibir lo que es de tuyo en cualquier lugar. Podamos ser inspirados por el Espíritu Santo, podamos ser revestidos con lo que es de ti. Ayuda, Señor, a todos nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 복음의 El principio del Evangelio. 오늘 하나님의 Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es el Padre. Él, siendo el único, amó a su Hijo único, haciéndolo heredero de toda la creación. El mundo fue creado por Él y para Él. Él crea toda la creación y todo le pertenece. No existe nada si no estuviera Él. Todo se postra ante Él porque todo es suyo. Finalmente, para revelar al Creador a la creación, escoge a Abraham y se convierte en fuente de bendición. Él hace que Abraham esté solo y su nombre es hebreo, pero hace que la bendición de Abraham sea hasta la 1000 generación. Hace que pueda entrar a la tierra de Canaán según el pacto. Comienza desde el monte Sinaí hasta Jerusalén. Dios cumple con el primer pacto, la cual es la ley y los profetas. Juan el Bautista es el último profeta. Él es el final de la ley y los profetas. El último profeta es llamado Elías. Finalmente, el arrepentimiento fue anunciado, la cual no existía en el primer pacto. Ahora un rey no se arrepentirá en cambio de todos, sino cada uno se arrepiente. El primer pacto es la fe de Israel, que son los descendientes de Abraham. El nuevo pacto es dado a todo el mundo y a cada persona. Este es el llamado del Evangelio de la gracia. La vida de Jesucristo es el principio del Evangelio. El Evangelio borra la ley y los profetas y solo tiene el mérito de Jesucristo. Dios personalmente testifica la palabra, el amor y el poder. El Espíritu Santo entra en nuestros corazones y testifica. Uno tiene que conocer con exactitud el Evangelio para conocer la verdad. Tiene que conocer la verdad para ser libres verdaderamente. Esto es la libertad completa de la naturaleza del universo, que es el Hades. Amén. 네, 오늘 새해 En este nuevo año, nosotros vamos a comenzar desde esta prédica. Vamos a comenzar 마가 leyendo Marcos y cada pasaje bíblico. 순차적으로 Vamos a comenzar con Marcos. El día de hoy vamos a comenzar con Marcos 1, desde el 1 al 8, pero ahora cada día del Señor vamos a leer, pues vamos a mirar pues Marcos continuamente. 기억하시면은 Y esto es lo que estoy planeando en este momento y espero que todos juntos podamos entender esto y aunque haya un poco, va a ser un poco un cambio en nuestra prédica, pero de todas maneras espero que todos ustedes puedan 자유로운 recibir esta palabra. 복음과 진리에 대한 그 접근이라기보다는
마가복음의 저자, En 마가복음의 cambio de enfocarnos mucho más en pues, la verdad y la salvación, vamos ahora a mirar la perspectiva de Dios que fue a través del autor de Marcos. 어떤 투시경을 통해서 봐야 되는 그런 면이 있기 때문에 Y hay cosas que nosotros tenemos que ver a través de esto, pero aunque va a ser un poco diferente a lo que nosotros comúnmente pues predicaba y escuchábamos, espero que podamos escuchar bien. 복음을 뭐라고 Queridos hermanos, ¿ustedes qué van a decir acerca del Evangelio? Cuando alguien les pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, cuando nosotros tenemos nuestra vida de fe, es una de las palabras que nosotros comúnmente usamos. Y también en la Biblia podemos encontrar esta palabra que es repetida varias veces. 그런데 성경은 이 복음을 뭐라고 할까? Pero, entonces, ¿qué es lo que la Biblia habla acerca de este Evangelio? ¿Qué es lo que Marcos dijo acerca del Evangelio? 예수께서 El Evangelio, 소식이라고 우리가 알고 nosotros sabemos que es esa noticia que Jesús trae al mundo, esa buenas nuevas que Jesús trae al mundo. Así es. 어떻게 보면 예수님 따로 있고 말씀 따로 있는 것, 복음이 따로 있는 Pero 것 entonces 같은 분도 있습니다. podemos pensar a través de esto que Jesús y el Evangelio están pues separadas. 동의하지 않습니다. Pero Marcos no acepta esto. Si nosotros vemos acerca sobre el Evangelio que Marcos habla, no está de acuerdo sobre esta perspectiva 예수님 de que el Evangelio y Jesús están pues separados. 봤을 수도 있지만 사도는 Aunque Marcos pues no era un apóstol y discípulo de Jesús, pero él pudo estar en esos momentos en el cual Jesús pues estuvo haciendo su obra. Pero él era el secretario de Pedro y también podemos decir que él trabajó también como traductor de Pedro. E incluso también él estuvo junto con Pablo en su primer viaje. 사도 Entonces podemos ver que Marcos fue su pues primer discípulo de Pedro, el quien escuchó la palabra de Dios a través de Pedro, y también él es aquel quien escribió y con gran detalle este libro de Marcos. 대하여 베드로라는 영혼의 심령을 통하여서 Pero entonces esta palabra de Marco fue dada pues a través del corazón de Pedro. 쓰게 된 것입니다. 잘 기억하고 있다가 Él al escuchar toda esa palabra, él recordó cada uno de esos detalles y él a través de su sabiduría e inspiración 판단을 기준으로 썼습니다. y escribió este libro de Marcos. 그 어떤 복음서나 Por eso, a diferencia a otros libros de los evangelios, podemos ver cuánto este libro de Marcos ha resplandecido ante los otros. Podemos ver esos detalles y cómo ha sido escrito esto. 복음인 마태복음은 유대인을 Pero si nosotros vemos en Mateos fue escrito a todos los judíos. Pero Lucas también habla de que fue escrito por un tipo de personas. Pero entonces Marcos, ¿a quiénes fue escrito? Marcos fue escrito para los cristianos en Roma. Los cristianos que estaban en Roma, en cambio de ser judíos, podemos ver de que son gentiles, o sea que eran personas, o sea que eran romanos. 그리스도인들을 위해서 썼습니다. O sea, el libro de Marcos fue escrito para los cristianos en Roma. Y Roma era esa ciudad en la cual fueron pues conquistados. 갖고 있던 위치는 좀 Y 다릅니다. la verdad es que 중에서 시선을 Marcos, 모아서 en cambio de escribir a los judíos, pues enfocado a los judíos, 세계적인 podemos ver de que Marcos fue escrito para 그러한 esa gente del futuro,
como si fuera ese pues puente o tenía ese plan de poder predicar a los gentiles, o sea, a todo el mundo. Podemos ver de que al predicar a todo el mundo, el libro de Marcos es algo muy pues adecuado. Y podemos ver que el libro de Marcos quita todo tipo de detalle que no es tan que es tan útil. Si nosotros también vemos en Marcos 1, podemos ver nos podemos sorprender al leer esto. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es que nosotros al ver esto, por qué nosotros nos sorprendimos? ¿Por qué es que viene hasta el final? ¿Qué es lo que el principio está diciendo? Cuando vemos el capítulo primero de Marcos, podemos ver que está resumiendo todo el libro de Marcos. Si vemos en Marcos 1:1, podemos encontrar que describe sobre el Evangelio, pero en una forma que solamente Marcos ha descrito en cambio de los otros. Aunque el Evangelio no viene de otro tipo de lado, sino que es lo que dice, que viene de Jesucristo, que ese mérito, esa obra, esa historia de Jesucristo en sí es el Evangelio. De que la obra de Jesús en sí es el Evangelio. Podemos ver esa fuerza en esta oración que nos muestra. Pero entonces, si nosotros vemos en el capítulo 1, podemos encontrar muchos diferentes temas y también incluso desde Juan 1, desde el 1 hasta el 8, y también muchos temas, pero espero que nosotros en este momento podamos prestar atención y podamos escuchar bien. Cuando hablamos sobre el Evangelio, significa Euangelon, en el cual es una palabra pues que fue escrito en hebreo, en griego. Pero entonces, ¿qué significa esa palabra? Es la buena noticia. Esto es lo que significa buena noticia. Pero entonces, si en más en detalle, ¿cuál es la buena noticia? Es la nueva noticia de la salvación. Pero entonces esto es para todas las personas. Entonces, cuando en ese tiempo él fue escrito, cuando habla sobre que es el Evangelio, que es la buena noticia, entonces cualquiera tiene esa oportunidad de poder pues recibir esa palabra. Pero entonces, esto es algo que nosotros también incluso podemos ver, que eso es apto para los judíos y también a los gentiles. Pero si vemos en el caso de los judíos, nosotros podemos encontrar encontrar esto a través de ese libro que fue pues traducido de hebreo a griego, el Antiguo Testamento. Y nosotros podemos ver de que ese libro en el cual que fue traducido de hebreo a griego, la verdad antes solamente los judíos podían leer esto. Pero entonces como los gentiles no podían no podían leer esto, entonces la palabra evangelio, Euangelion, esa palabra de el evangelio que fue escrito en el Antiguo Testamento, o sea, cuando hablamos sobre esa predicación, esa traducción que fue cuando habla de qué es el evangelio, es el hecho de que en el Antiguo Testamento esa palabra se usaba cuando uno ganaba en una guerra o cuando uno ganaba en una pelea política, o también el salvar a una persona en medio de una dificultad. O sea, está hablando sobre el salvar, cuando habla sobre el cuerpo, cuando es rescatar a una persona. Así se usaba anteriormente el libro, esa palabra evangelio. Pero entonces, en el pasado, cuando es el Antiguo Testamento, cuando está escrito en hebreo, cuando ese libro, cuando ese libro evangelio, no había nadie que no conocía el significado de ese significado de esa palabra. Pero entonces,
Cuando si vemos en hebreo, cuando esa palabra se usaba anteriormente, ¿qué es lo que uno podía entender? Es que esa palabra era algo que todo el mundo conocía. Y cuando esa palabra en Evangelio fue escrito en el Nuevo Testamento, no era algo nuevo para ellos, era algo que ya sabían. E incluso en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba sobre el Mesías, cuando habla sobre las diferentes cosas que ocurrieron en el mundo, cuando habla sobre la última victoria, cuando habla sobre esa última victoria, cuando habla sobre el Evangelio, o sea, las nuevas, esas nuevas noticias, buenas noticias. Por eso ese significado de la palabra evangelio era algo que todos podían recibir. Pero entonces, nosotros podemos ver, digamos, un ejemplo de esto, podemos ver en Isaías. Si vemos desde Isaías 1 hasta el 39 y después 40 hasta el 66, habla sobre esas diferentes cosas. Habla sobre estas nuevas palabras. Cuando vemos en Isaías 40, desde el 9 hasta el 10, aunque en español no se encuentra esa palabra, esas buenas nuevas, podemos hablar sobre la persona que anuncia de Sion. Y si vemos en las otras traducciones, podemos ver que dice buenas nuevas. Cuando habla sobre esas buenas nuevas, está hablando sobre aquel que tiene la fuerza, que aquel que señorará todas las cosas. Y esto es algo de esa palabra que nosotros podemos encontrar en la mitad de, Isaías, como les había dicho. Cuando habla desde Isaías del 1 hasta el 39, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que habla? Está juzgando, constantemente está juzgando al pueblo de Israel. Pero luego de que esta palabra entra, que acabamos de leer, desde 40 hasta 66, está hablando de que vendrá aquel que nosotros tenemos la esperanza, aquel que viene que nos salvará. Por eso, esa palabra evangelio es algo muy importante en ese tiempo. Si vemos Isaías 52:7, ¿qué es lo que dice? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, el que dice en Sion, tú, Dios, reina. Por eso, aquí está hablando sobre esas alegres nuevas y está hablando de esas nuevas del bien, que publica la salvación. Por eso, cuando vimos en hebreo, cuando habla sobre el evangelio, es algo que ya era muy común, ya era normal en el pueblo de Israel. Pero entonces, cuando en Marcos 1:1 dice, del principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, entonces podemos saber de que está relacionado con el Mesías, con esa palabra Mesías, quien es Jesucristo. Entonces, cuando ve que el Evangelio y el Mesías y Jesús están conectados, entonces tiene un significado. ¿Qué es el significado que viene? De que vendrá ese gran rey y dominará todo el pueblo. Todos los judíos sabían acerca de esto. Pero también esta palabra fue usada afuera de Judea, de los judíos. ¿De quién habla? Cuando hablaban sobre César Augustus, cuando era el rey, quien era el rey de Roma. Pero en ese tiempo, el rey de Roma, la verdad, también alababan a ese rey como si fuera un dios. Por eso, cuando la iglesia cristiana estaba siendo perseguida, hacían de que el rey, que sirvieran al rey. Por eso, ya les voy a hablar sobre esto, pero entonces cuando habla sobre Marcos, ¿cuál es lo que comienza? Está hablando sobre ese anuncio de que vendrá ese rey que verdaderamente dominará y vendrá. Ese es el significado que podemos ver. Pero entonces, en ese tiempo, en Israel, la verdad, el rey de Roma era considerado como, un dios, y la iglesia cristiana estaba siendo perseguida constantemente. Pero en medio de todo esto, entonces, al leer esto, uno puede saber de que vendrá aquel que será mucho mayor que el rey de Roma,
que se anunciará a aquel que pues vendrá, que es mucho más yo. Y es algo que nosotros incluso podemos ver en el en la primera oración de Marcos 1:1. Por eso, ese evangelio, cuando hablo sobre el evangelio, no es algo que solamente los judíos usaban, sino también algo que los gentiles también podían entender. Ese era el significado que también podían usar, o pues entender. 신적인 왕, Habla sobre ese Dios, sobre ese rey que es Dios. 그래서 그 책을 마가가 이 복음서를 시작할 Por 때 eso, Marcos al comenzar este libro pues, de Marcos, está hablando del principio del evangelio de Jesucristo. 돼 있어요. El principio del 그러면 뭐냐? evangelio de Jesucristo. 이것이 예수 그리스도의 복음이라. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está anunciando de que, este es el comienzo, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Pero entonces, uno va a pensar de que uno al leer este libro va a encontrar ese gran rey que dominará todo. Pero cuando ve leyendo, encuentra que hasta el final, pues ve de que él pues ha sido pues acusado como pecador y hasta murió en la cruz. Y luego de repente pues resucita y asciende al cielo. Por eso, si uno ve en la tierra, si al ver esto, entonces uno pues va a esperar de que va a venir, pues que vaya a dominar pues muy resplandosamente. Pero ese principio del Evangelio de Jesucristo, cuando Jesús habla de Jesús Jesucristo, está hablando sobre ese principio. Pero aunque este libro ha terminado en ese momento, la historia de él comienza. 시작한 것이다. Comienza. Que la historia de él ha comenzado, pero no ha terminado en este libro. 그는 세상에 선포하는 거예요. 예수 그리스도의 Está anunciando al mundo de que el reino de Dios ha comenzado. Eso es lo que está anunciando. Aunque el libro haya terminado de esa forma, 완전히 Él, 왕좌에 오르지 않았더라도 aunque no se haya sentado en ese a trono de rey en esta tierra, Él volverá y hará ese gran reino y Él verdaderamente dominará en ese día. 마가복음 처음에는 이렇게 지금 말하고 있는 거예요. 결론적으로 Marcos, es así lo que nos está diciendo. Entonces, en conclusión, ¿qué nos está diciendo Marcos? De que vendrá ese nuevo rey y él reinará y él se sentará en ese trono y él es un rey mucho mayor y glorioso que otro tipo de rey. 가이사 정도가 아니다. Y él no se puede comparar con César. 엄청난 임금의 뭐 이런 그런 뭐 그 정도가 아닌 Él no se puede comparar con otro tipo de rey, sino que él no es un tipo de rey que ha sido limitado con a través de este libro, sino que él es mucho mayor. Él es el protagonista que es mucho más grande que todo. 암시하고 있습니다. Y él es el rey de los reyes. Pero entonces, ¿quién él es? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de ese rey? 그리스도. Es Jesucristo. 예수는 Jesús 히브리어 있고 podemos encontrarlo en hebreo y también en griego, que es a Josué, 주는 구원이시다. que significa el que salva a su pueblo de los pecados, como nos dice en Mateos 1:21. ¿Qué dice? Su nombre será llamado Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús, el nombre en sí significa esto. 또 그리스도는 무엇이냐? Pero entonces, ¿qué es Cristo? Cristo no es el nombre, 그리스도는 직분 sino es el título que tiene, O sea, en hebreo es el Mesías, es lo mismo, tiene el mismo significado, Mesías y Cristo. 단어입니다. 이스라엘 왕 Es esa palabra que se usaba en ese tiempo al rey, o sea, al que es ungido. 으로 그리스도는 자체가 Por eso, Cristo en sí, la verdad, es el rey, el que domina. 이 타이틀이 갖는 Por 의미를 eso, entonces cuando el título de Cristo, ¿qué significa? ¿Qué significa Mesías? La verdad, no hay nadie que vaya a preguntar eso. ¿Por qué? Porque todos los judíos conocían el significado de esto. Era aquel que había sido prometido, aquel que todo Israel estaba esperando. 으로 말하는 거죠. Así es como les estaba diciendo. 혹은 메시아 Por eso cuando habla Cristo, cuando dice Mesías, 물어볼 필요가 없는
Entonces no había necesidad de preguntar quién era él, sino porque todos sabían quién era 그 él. 앞에 하나님의 Pero entonces, luego que dice, 또 붙습니다. en Juan también 1:49, también que él era el Hijo de Dios. 뭘 말할까요? 하나님 ¿Qué es lo que significa esto cuando hablas que Él es el Hijo de Dios? 예수님의 수준이 이런 Está hablando que ese nivel de Jesús no es igual al hombre. 족보입니다. 하나님의 아들. Podemos ver de que está hablando de que Él es el Hijo de Dios. Está hablando sobre quién era Él. 왕으로서 마땅히 De que Él, ciertamente, Él es apto legalmente para ser rey. Está hablando sobre esa autoridad de Él. Está hablando de que Él obviamente tiene que ser el hijo de, quien es hijo de Dios, tiene que ser rey. Está hablando sobre esa identidad de Jesús en sí. 누가 마가복음은 계속하여서 Por eso Marcos constantemente está hablando sobre esa esencia espiritual de Jesús. 그런 귀신들도 Que también en Marcos 3:11 que nos dice de que los demonios incluso saben que tú eres el Hijo de Dios. Y también en Marcos 9:7 que dice cuando viene una nube que le ha sido en sombra diciendo este es mi Hijo amado en que es oído. Y también cuando él al morir en la cruz, también que nos dice en Marcos 15:39 cuando qué es lo que dice el centurión, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. 끝나시는 분이 아니라 Por eso, cuando Marcos habla sobre Jesús, no está hablando de aquel que solamente murió en la cruz y resucitó, está hablando sobre aquel que realizó una gran obra. 장인데 Por eso entonces podemos ver desde Marcos del 1 que tiene hasta el 16, pero también puede ser dividido del 1 hasta el 8 y del 9 hasta el 16. Podemos ver de que viene su primera parte y luego su segunda parte. 끝나고 후반전 시작하기 전에 Por eso, entonces en la mitad de la primera y segunda parte, ¿qué es lo que dice? Habla habla de algo muy importante. 주요 장면을 조금 Habla de algo muy importante y 후반전 들어가면 더 확실하게 podemos ver de que si en la primera y antes de entrar a la segunda parte tiene esa pequeña explicación en la cual que es muy importante. ¿Qué es lo que dice? 전반전의 끝까지 쭉 올려서 절정에 딱 이르게 하는 그 Desde que viene desde el principio hasta la mitad, ¿qué es lo que cuál es ese clímax que en el cual, cuando dice Marcos desde el 8 a 29, que dice, cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Por eso desde el 1 hasta el 8, la verdad, Marcos invirtió ese tiempo para poder explicar quién era el Cristo. Y luego, cuando habla desde el capítulo 9 hasta el 16, ¿qué es lo que habla? Está hablando sobre el Cristo que cuando murió y resucitó. Por eso, él escribió esto muy planeado. Ya todo fue planeado y escrito a la mitad. 그대로이신 분이다. Y dice, este es el Cristo en el cual ese era el Mesías que tenía que venir. Él es el Rey y la verdad, Él es Hijo de Dios que vino a salvar. Él es nuestro Salvador que vino a salvar a todo el mundo. Esto es lo que habla desde el 갑자기 마가는 1, 침례 요한을 소개합니다. desde el versículo Marcos 1. Y luego, ¿qué es lo que dice desde el versículo 2? En el pasaje bíblico leemos desde Marcos 1, desde el 2 en adelante. Está hablando de Juan el Bautista. 처음에 소개했다가 금방 또 Pero entonces, ¿por qué será que Marcos introdujo a Jesús desde el principio y luego de repente cambia el tema hablando sobre Juan el Bautista? 그런 점이 있죠. Y es algo que nosotros también podemos ver en Juan. 나가 있는 Entonces tiene que explicar normalmente acerca sobre Jesús. Pero ¿por qué será que siempre tienen que hablar primero de Juan el Bautista? 쓰다 보니까 약간 어색하게 그냥 막 맞춰서 그냥
Pero entonces uno podrá pues pensar de que uno pues el escribir esto, entonces de repente puso pues la historia de Juan el Bautista. Pero queridos hermanos, esto no es así, sino que todo fue planeado y escrito de esta forma. Si nosotros vemos en el pasado, cuando hablamos en el tiempo, cuando la Biblia fue escrita, el hecho de que cuando habla sobre el rey, algo muy importante para poder justificar al rey, algo muy importante es que debe haber un mensajero antes que venga el rey, a ese mensajero en el cual anuncia de que el rey vendrá, de que vendrá un tipo de rey, cualquier rey. Por eso, entonces envía a un mensajero pues oficial para poder pues decirle a las personas que vendrá el rey, para que pues limpiaran todo esto, para que limpiaran ese camino, para que el rey pudiera pasar. Por eso, esta es la razón por la cual está hablando sobre el Juan el Bautista, porque él es el quien prepara ese camino del rey verdadero, de ese rey legal, justo. No solamente eso, sino que también podemos ver que habla sobre el profeta Isaías y anuncia esas dos profecías. También habla pues de Isaías, pero también está hablando de pues Malaquías, una de las profecías de Malaquías. Pero ¿qué es lo que significa esto? De que el hecho de que el rey haya venido no es algo que, entonces como pues ya como ha sido el orden, él va a venir. No, es lo que está hablando de esto. No está hablando de ese nivel de como, el rey va a venir, entonces tendremos que enviarlo ahí, sino que está tratando de manifestar de que él es el rey que ya fue planeado desde antes de la eternidad. No está hablando de que, como ya ha sido el orden de que Jesús venga, entonces viene Jesús. No, sino que él ha sido planeado desde antes, su venida ha sido planeada desde antes de la eternidad, y de que Juan el Bautista no haya venido hace 3 días o una semana antes de que Jesús venga para poder venir. No es esto, sino que hace ya de más de 300 años ya habló sobre esa profecía de que vendrá aquel que anunciará ese mensaje y luego vendrá ese rey, y está hablando sobre que ese plan que ha sido ya hace más de pues planeado desde antes de toda la eternidad, de que vendrá aquel que vendrá antes del rey y prepara el camino. Está hablando sobre ese camino. Si vemos en Marcos 1:2 que dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero desde antes de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y es algo que nosotros ya vemos pues en Malaquías. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Vendrá delante de mí alguien. Yo enviaré antes de mí. Pues está hablando de él, pues de primera persona. Pero entonces en el versículo dice en tercera persona. Pero entonces uno sabe de que está hablando sobre Juan el Bautista. O está hablando de que sabe de que es el Elías que iba a ser enviado. Entonces podemos ver de que en Malaquías está hablando sobre Dios, que en sí mismo. Pero entonces si vemos versículo 3 que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así es como Juan el Bautista predicó. Él era un predicador. Estaba hablando. Él es aquel quien preparó pues al pueblo. Él preparó al pueblo para la venida de Jesús. O sea, clamó con una gran pues voz. ¿Cuál es esa posición? ¿Cuál era el rol de Juan el Bautista? Era anunciar al rey. Pero entonces,
길을 닦고 obviamente vendrá alguien que anunciará pues la voz para que preparen ese camino para que el rey o el Mesías venga. 할 준비를 다 해놓고 Pero entonces vendrá esa anuncio para poder preparar todo ese lugar. Así lo hubieran hecho. 여기는 Así lo hubieran 너무 preparado. 영적인 것에 좀 익숙해서 그런데 이 당시에 Pero entonces, en ese tiempo, como nosotros lo vemos, nosotros ahora podemos ver, espiritualmente. Pero entonces, para esas las personas en ese tiempo, cuando dice que el rey vendrá, la verdad pues en su carne tuvieron que, pues, limpiar todo esto. 더러운 걸 치워라가 아니라 Pero Juan el Bautista, al venir en ese momento, él no dijo, limpien el lugar y abran el camino. No dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Cada uno de ustedes limpien sus corazones. 마음을 정비하고 바꿔라. Limpien sus corazones. Limpien sus corazones para que Él venga. ¿Qué es lo que está diciendo? Ustedes cambien esta humanidad que ustedes tienen. 기대되고 있는 상황에서 그는 Cuando las personas estaban pensando que estaban algo más físico, la verdad, pues Juan el Bautista no dijo esto, no dijo, ustedes cambien esto, no, limpien el camino, no les dijo eso, sino que les dijo a ellos, cada uno de ustedes cambien su interior, cambien su interior. 군중들에게 설교했습니다. Él fue a la multitud para que ellos se pues arrepintieran y ¿qué fue lo que hizo? Que fueran al desierto. Juan el Bautista hizo que todas estas personas fueran al desierto y para que se arrepintieran. Él fácilmente hubiera podido ir a la ciudad, ir al mercado y decirle a ellos que se arrepienten. Pero entonces, ¿por qué les dijo a ellos que fueran al desierto? ¿Por qué será que Juan el Bautista le dijo que fueran al desierto? El desierto para todos los israelitas fue algo muy importante. Cuando hablaba para los israelitas, cuando habla sobre el desierto, ¿qué es lo que está hablando? En ese momento cuando ellos salieron de Egipto. Que en Egipto al entrar al desierto ellos cortaron completamente con Egipto, con ser gentiles, y por eso ellos cruzaron el Jordán. Ellos cruzaron el Jordán. 두 번을 말하자면 뭔가 탈출을 Ellos cruzaron el Jordán y también salieron de Egipto. Pero entonces en ese lugar, ¿qué es lo que ellos encontraron cuando entraron en el desierto? Ellos fueron cortados completamente con el mundo. 홍해를 건너고 나니까 Ellos fueron, ahora de cruzar en el Jordán, ellos fueron completamente, pues solamente ellos estuvieron en el desierto. No pudieron ir a ningún lado. 의에 의해서 살아야 돼. Y ellos solamente tuvieron que depender y vivir por Dios. 영이었어요. Podemos ver de que el ambiente en el cual ellos estaban, esa condición en la cual ellos estaban, era el lugar en el cual ellos tuvieron que depender y vivir de Dios. 광야로 할 때에 Pero por eso cuando ellos dicen, cuando ellos salgan, vengan al desierto, ¿qué es lo que significaba? 먼 거리를 ¿Qué es lo que significa? Ellos, todos los judíos, cuando ellos escucharon la voz y ese anuncio de Juan el Bautista, ellos fueron al desierto. Dijo que en todas provincias y en todos los lugares fueron a ese lugar. Pero entonces, al ir hasta el desierto, muchos de los judíos tuvieron que ir por muchos días, 광야로 por muchos meses. 옛날 우리 조상들이 갔던 Pero entonces ellos pudieron pensar, ay, ese era el lugar en el cual nuestros ancestros así pues caminaron en ese lugar. Ellos borraron completamente con las cosas de la ciudad, sino que todos ellos fueron a ese lugar del juicio. ¿Qué fue lo que ellos, Juan el Bautista, qué fue lo que dijo? Él les anunció el arrepentimiento. Les anunció el arrepentimiento. Pero en cambio de que ellos recibieran la redención de pecados en ese instante, lo que lo estaban haciendo, ese proceso que ellos hacían en el desierto, era prepararlos para poder recibir esa redención de pecados. 먼저 고하는 자가 Estaban preparando ese lugar de que ese mensajero que iba a venir desde antes de que el rey viniera para preparar ese lugar. 그 행위에 해당될까요?
Pero entonces, ¿cuál era una de las acciones para la cual ellos se estaban preparando? 그 백성에게 ¿Cuál era esa acción? 무엇을 하라고 ¿Qué es lo que Juan el Bautista les estaba diciendo a ellos que hicieran para poder preparar ese camino de Jesús? ¿Qué era? Ustedes acepten su pecado. Cada uno de ustedes arrepiéntense de sus pensamientos. Cambien su pensamiento. Cambien sus pensamientos. 바꾸겠느냐? 의지가 있느냐? Si ustedes van a cambiarlo, si ustedes verdaderamente tienen ese deseo de hacerlos, entonces bautícense. 완전히 특별한 거예요. El hecho de bautizarse era algo que no existía antes. 그런데 이스라엘의 이 침례에 대한 것이 Pero para Israel, para cuando uno piensa en el bautismo, para hacer limpiarse, para bañarse, para limpiarse, era algo que uno tenía constantemente en sus vidas, limpiar los pecados, limpiarse sus manos, limpiarse su cuerpo. 계속 하는 거죠, 그거는. Pero era algo que ellos constantemente hacían en lavarse. Pero el bautismo de Juan el Bautista, algo que solamente hicieran solamente una sola vez. Por eso es algo completamente diferente con lo que antes pensaban anteriormente. Pero entonces, algo muy similar a ese bautismo de Juan el Bautista era el convertirse completamente de gentil a judío. Está hablando sobre esa conversión. Por eso, en ese tiempo hizo que se circuncidaran para que luego así pudieran ser como los judíos. Y luego de la circuncisión, ellos, si seguían la ley de la ley, ellos completamente hubieran sido completos siendo judíos. Por eso, ellos aceptaban y ellos decían, tenían esa certeza de que ellos iban solamente 침례를 받는 것입니다. 이 침례랑 너무 비슷해요. a servir a Dios. Por eso ellos se limpiaban en ese tiempo. Por eso esa conversión completamente. Por eso era casi similar que lo que hizo Juan, ese bautismo de Juan el Bautista. Es algo que solamente ocurría una sola vez. Por eso, 자주 있을 수 있죠. aunque los gentiles se unían a Israel, esta conversión de religión podía ser que ocurría muchas veces. 일반 유대인에게 침례를 받으라는 거는 Pero el hecho de que era algo común ver que los gentiles se bautizaran y se limpiaran en esto, pero el hecho que los judíos recibieran ese bautismo era algo inimaginable. Y los judíos que eran llenos de ese orgullo, quien eran orgullosos de ser judíos, pero el hecho de que ellos recibieran el bautismo, fueran bautizados, era algo muy 무슨 지냐면 imaginable. ¿Qué era el significado de eso? ¿Qué es lo que significa? 세우시는 그 나라에서는 En ese reino en el cual el Mesías iba a realizar, 하나도 없다. 이방인보다 더 합당한 No. 너에게 하나도 없다. en ustedes no hay nada que fuera 그것을 mejor que los gentiles. 요구하는 것입니다. Eso es lo que le estaban aceptando, que ellos tenían que aceptar. 만드는 것이 침례예요. El bautismo de Juan el Bautista es hacer de que ellos acepten de que ellos tienen que ser, que son pecadores, que la verdad ellos que no se puede comparar a los gentiles que vienen y sean bautizados. 거룩한 이거 있으면 충분하다. No como los fariseos que se dicen como que lo único que ellos tienen solamente es su orgullo y tener la ley. Esto es algo que nosotros comúnmente podemos comparar con las personas en este momento en el cual los cristianos que dicen que ya que han recibido la salvación, ellos pueden actuar y hacer lo que ellos quieran, solamente exteriormente, solamente en las cosas que podemos ver. 자기의 다 썩어가는 소금. Pero ellos no ven su interior que se está pudriendo, solamente ven lo exterior. Pero ese bautismo de Juan
cuando le dice a ellos, ustedes vengan y bautícense, ustedes vengan y bautícense, ellos, a esas personas que escuchan la prédica de Juan el Bautista, la verdad, ¿qué es lo que dice? No tienen ningún interés, no, esto no importa si cada uno de ustedes si son pues hijos son descendientes de Abraham o no. O si ustedes son como los fariseos que cumplen todo esto, la verdad es que todo esto no tiene ningún significado. Esta es la realidad que ustedes ahora están. Lo exterior no es lo importante. Lo que les estoy pidiendo a ustedes es que ustedes tienen que cambiar en su interior, que su corazón, que su voluntad, que su interior tiene que cambiar completamente. Que dentro de ustedes tiene que haber un cambio dentro de su interior. 특사가 이런 외형적 모습이 아닌 Este mensajero que viene antes del rey les está diciendo a ellos, les está anunciando a ellos que cambien su interior, que cambie lo que es en su interior. ¿Qué es lo que significa la palabra arrepentimiento? Es cambiar pues cuando dice metanoia, en el cual, ¿qué es lo que significa? Es el cambiar el corazón, el cambiar su corazón. Y también cuando habla sobre metanoia, ¿qué es lo que también significa? Que ustedes tienen que cambiar su mente y su propósito, y el propósito que ustedes tienen. Por eso uno al recibir el bautismo y uno verdaderamente al saber de que uno ha recibido la salvación, de que uno ha recibido el perdón y uno al pues confesar esto, cuando uno dice uno verdaderamente ha sido ya perdonado en su interior, ¿qué es? Al recibir al ser arrepentido, ya en su interior, ya ha dejado su viejo ser y ahora ¿a qué está cambiando en su interior? Esto es lo que a través del bautismo está manifestando. Yo he dejado a mi viejo ser y ahora soy una nueva persona. ¿Por qué? Porque así también fue el bautismo de Juan el Bautista. Incluso no el bautismo que Jesús dijo, sino que incluso también el bautismo de Juan el Bautista está hablando sobre esto. Yo voy a dejar mi corazón, yo voy a dejar mi mente, voy a dejar todo esto. ¿Cómo usted va pues cuál es la evidencia de esto? Es recibir el bautismo. Las personas en ese tiempo, cada uno de ellos a recibir, esos judíos a recibir el bautismo, la verdad era algo muy vergonzoso para ellos porque ellos tenían que cambiar por completo. Su acción en sí estaban pues mostrando esa actitud en la cual ellos estaban mal, de que ellos tenían que cambiar por completo su interior. Y las personas que reciben este bautismo de Juan el Bautista, la verdad, era una decisión muy difícil de hacer. Y las personas que ellos se bautizaban, ellos eran personas que estaban preparando ese camino del rey. De aquellos que habían decidido ser arrepentidos, confesando de que yo no soy mucho mejor que los gentiles. ¿Qué fue lo que dice en Lucas 3:8? ¿Qué dice? E incluso de estas piedras uno podrá encontrar muchos como yo. El bautismo de Juan el Bautista es confesar de que yo soy pecador, de que mi interior está en mi interior está confesando de que yo soy pecador, de que está cambiando completamente, y el bautizarse en sí está expresando en su exterior esta acción. Por eso, el bautismo en sí no es el hecho de que uno vaya a ser perdonado de pecados. Obviamente uno cuando al creer en Jesús y uno a través de su fe, y nosotros sabemos de que nosotros a través del mérito de Jesús sabemos de que nosotros somos perdonados de nuestros pecados, de que nosotros éramos gran pecadores, pero ahora nosotros somos salvos, y a través de la conciencia del bautismo nosotros estamos confesando de que nosotros somos salvos. Pero entonces es un poco diferente esto al bautismo de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan el Bautista, ¿qué es lo que está diciendo? Yo
confieso que soy pecador. Yo soy pecador. 요한이 Esto es lo que Juan el Bautista hizo y pidió a las personas en ese tiempo. 요한이 이룬 것은 Por eso, ¿qué es lo que Juan el Bautista realizó? 것이 아닌 No es el llevarlos a ellos todos a la salvación y al perdón de pecados, sino 백성들로 하여금 es para que todo el pueblo pudiera prepararse para la venida del Mesías, de este rey. 그들을 만나야 되는 자들의 진정 Está hablando sobre este paso tan importante para las personas que vayan a tener ese encuentro con Jesús. 사도 바울도 그렇게 하는데 요한이 회개의 Pero entonces, el hecho de que Juan el Bautista, al dar el bautismo, ¿qué es lo que dice? Es para que, pues, para que el pueblo pudiera creer en aquel que vendrá detrás de él, como dice en Hechos 19:4. Estaba preparando el camino. 광야에 그의 음성을 들으러 오는 자들에게 Por eso, Juan el Bautista les habló muy temerosamente a las personas pues, que vinieron en el desierto para escuchar su voz. Les hablaba a ellos pues, del juicio y de cómo ellos habían sido tan pues malos. 서두견들이 침례 베푼 Pero entonces, cuando vemos en Marcos 3:7, que nos dice, y más Jesús se pidió en el mar a sus discípulos, 이제 와서 무서우니까 en Mateos 3:7, ¿qué es lo que dice? Ustedes, los fariseos que son 손에 키를 들고 pues malos, que la verdad que ustedes, que cada uno de ustedes, en el cual que son fariseos y saduceos que vendrán en su bautismo, les dijo generación de víboras. Y también que dice en el versículo 12, que dice, su aventador está en su mano y limpiará a su era. 침례를 받겠느냐 안 하겠느냐 Y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Por eso, para los judíos o israelitas, ese bautismo de Juan el Bautista, la verdad, al hablar con esas palabras que los incomodaba a ellos, 안 갈 수가 없는 거예요. la verdad para ellos no tenían 된다는 것처럼 pues ninguna opción más que ir a ese lugar y arrepentirse a ellos. ¿Por qué? Porque ellos a través de ese pecado que ellos tuvieran, la verdad, 너도 나도 자신을 pues no poder, lo que ellos más temían era no poder entrar en ese reino. Y la verdad, no importaba lo que ellos tenían que hacer, ellos también cambiarían pues su interior y ellos pues así 서는 것. iban a ese lugar para poder bautizarse y así expresar, pues incluso en su exterior, de que ellos verdaderamente no son más que los gentiles y son menores que ellos. Y la verdad, ellos fueron a ese lugar para poder confesar y poder entrar en ese lugar. ¿Qué es lo que dice en Marcos 1:5? Que todas las personas llegaran hasta la providencia de Judea y a todos los Jerusalén y eran bautizados por el río de Jordán, confesando sus pecados. 때에 그들은 그 요한의 메시지를 Por ello, ellos al venir al desierto y escuchar el anuncio de Juan el Bautista, ellos luego fueron al río de Jordán para poder ellos 분명하게 구분되어지기를 원했던 거예요. para que ellos pues verdaderamente fueron en ese lugar y ellos deseaban pues ser cambiados y también en su exterior y también ellos deseaban ser parte de ese reino en el cual cuando el rey viniera y ellos verdaderamente quisieran ser parte de eso 내쫓고 난 다음에도 여전히 거기 내가 남아있더라. y para que ellos pudieran estar en ese lugar hasta el final. Porque ellos temían tanto del hecho de que ellos no pudieran ser parte de ese reino cuando ese rey viniera. Por eso ellos se estaban preparando al venir en el desierto. 대해서 침례 요한이 말합니다. Por eso el Juan el Bautista dijo, 나보다 능력 많으신 이가 내 뒤에 오시는데 viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar
샌들이에요. encobador, la correa de su calzado, como dice el versículo 7. 손님이 방문하면서 Está hablando sobre esas sandalias. 집에서 가장 낮은 하인이 하고 있습니다. Y él, pues, 그 집에서 신분이 낮은 자가 tomarlas, cuando, digamos, si uno va a visitar a la casa de alguien, pero a la persona que quita las sandalias de los invitados es el siervo más bajo de todos los siervos. 자기에게 비교할 Por eso, entonces cuando Juan el Bautista se bautizaba con aquel que venía atrás de él, era aquel que vino, pues que no ni era digno para poder 요한은 계속해서 말합니다. quitar los zapatos de los invitados. 신뢰를 주었거니와 ¿Qué fue lo que también dice en el versículo 8? Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. 직접 1차적으로 주는 말이 뭐냐면은 ¿Qué es lo que no podemos ver pues cuando leemos esta palabra? Pues en la primera impresión, ¿qué es? Yo, la verdad, solamente tengo poder para poder limpiarlos a ustedes, solamente en su exterior. Lo único, aunque yo me estoy esforzando, lo único que yo les puedo limpiar es solamente su exterior. Pero aquel que vendrá los bautizará en el Espíritu Santo y Él cambiará su interior, el interior de cada uno de ustedes. 우리 용서받은 자들 A que cuando venga el Espíritu Santo en ustedes, ustedes que han recibido el perdón de pecados, Él vendrá y los sellará a ustedes. 거듭나게 하시고 Y también hará que ustedes nazcan de nuevo a través del Espíritu Santo. 평생을 말합니다. 그러나 말씀하는 거예요. 그러나 이렇게 씻는 것을 대해서 말하면서 Pero Él hablar sobre el limpiar, cuando habla sobre que el bautismo, la verdad dice que esto no se puede comparar con el bautismo de aquel que vendrá. 신뢰가 아닌 엄청난 것으로 그를 맞아라. ¿Y qué es lo que dice? Ustedes prepárense y para poder tenerlo, para poder recibirlo a Él con lo más importante. Queridos hermanos, Juan el Bautista no pudo tener, ni siquiera pudo tener ese encuentro con Jesús. 주님의 얼굴 이만큼도 못 봤습니다. Él no pudo ver el rostro de Jesús. Pero queridos hermanos, nosotros somos personas en el cual Dios mora dentro de nosotros. Nosotros lo hemos visto, lo hemos experimentado, lo hemos escuchado, lo hemos tocado. Queridos hermanos, por eso nosotros tenemos que ser mejores que ellos. Y ellos, la verdad, antes de que ni siquiera han visto a Jesús, la verdad, ellos dio todo por Él. Pero entonces Jesús, quien ha venido en nosotros y Él ha muerto por nosotros y ha resucitado y Él ha dado a nosotros su corazón, entonces nosotros siendo su pueblo y Él tiene misericordia, Él nos acepta a nosotros. 사실적으로 얘기하자면은 정말 La verdad es que nosotros 오기 전에도 전령자가 했던 것보다 더 tenemos que ser mucho mejores que todos ellos para poder recibir a Jesús. 이 정도 해야 영원히 있는 이 천국에 ¿Por qué? Porque así incluso solamente por hacer esto en esta vida, así podremos ir en ese día y podemos reír y participar en el reino de los cielos. Jesús, quien entregó, pues Él, la verdad, Él, pues murió por nosotros. 우리는 위대한 임금을 모시고 있기 때문에 Queridos hermanos, nosotros estamos tomando en nosotros ahora Dios está con nosotros, ese rey que es el rey de los reyes. Ahora nosotros tenemos que todos arrepentirnos delante a Él. Ese evangelio que comenzó por Jesucristo, ahora tiene que ser hecho en todo, hasta el final. Nosotros ahora, en nosotros mora este Señor, este dueño, este rey. 사람이 보는 게 문제가 아니라 하나님 보시는 La verdad es que todos nosotros al venir delante de Dios, nosotros no debemos pensar en lo que las otras personas piensan, sino en lo que Dios verdaderamente nos está viendo a nosotros. Y les bendigo en nombre de Jesús que ustedes verdaderamente sean humildes delante de Dios. 자세의 변화가 있어서 Por eso nosotros tenemos que tener un cambio dentro de nuestra actitud y nuestra posición delante de nuestro Señor, en el cual Él nos está guiando y tiene misericordia en nosotros. 벗어나야 됩니다.
Nosotros tenemos que ser humildes delante de Dios. Nosotros al venir delante de la iglesia tenemos que ser personas que aman al Señor. 힘들고 어려운 일이 있을지라도 Aunque este mundo estemos en gran dificultad, en todo tipo, no importa lo que venga, en qué condición estemos, dentro de nuestro corazón tenemos que estar preparados para poder recibir a nuestro Señor. No solamente en nuestro exterior, sino que cada uno de nosotros seamos humildes, nos arrepentamos desde nuestro interior y así podamos hacer esa obra que es con el Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento para que el Señor obre en nosotros, que nos ayude en nosotros, que seamos humildes, 준비하게 하시고 para que Dios nos prepare nuestro corazón humilde, para que nosotros podamos verdaderamente determinarnos para poder ser humildes, para que Dios nos cambie a nosotros. Oremos con todo fervor.